Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Primera de Juan 5, 16, 21 dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que guíe el estudio esta mañana. Señor, nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, sabiendo que tú, Señor, eres el que está sentado en el trono rodeado de luz. Y Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos tener el entendimiento que solo viene de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos últimos años hemos visto con preocupación cómo el mundo entero está entrando en una degeneración tal, en una degeneración moral, una degeneración ética, y cada área de nuestra vida se ve afectada por escándalos que muchos individuos que por su egoísmo no respetan las leyes morales ni las leyes éticas, y menos van a respetar las leyes de Dios. Por eso es que hoy oímos que hay secuestros, que hay violaciones, que hay robos, etcétera. Si nosotros le preguntáramos a las personas ahí en la calle si ellos creen que la ley de Dios debería de aplicarse en el mundo, en cualquier país y en cualquier cultura, creo que la mayoría diría que sí. Pero lamentablemente el mundo no está obedeciendo la voz de Dios. El mundo está yéndose por obedecer la voz del que es el Dios de este mundo. Y por eso es que estamos en una degeneración tal. Pero para los cristianos, para nosotros, es primordial obedecer la voz de Dios. El cristiano sabe que solo con seguir la voz de Dios podrá mantenerse firme en este mundo que está tan degenerado, en este mundo que tiene tantas situaciones difíciles. El cristiano, por lo tanto, debe de obedecer la voz de Dios. Para muchos, quizás la gente les dirá: ese libro, la Biblia, ya está pasado de moda. O algunos quizás te van a decir: tú sigues ese libro porque eres un loco, un fanático, un aleluya. Pero diga lo que diga el mundo, la Biblia es la ley que debe de regir a los cristianos. Si tú te consideras un hijo de Dios, debes de permanecer fiel a la palabra del Señor. Debes de permanecer fiel a las verdades que están escritas en este libro. Las leyes del Señor
fueron dadas para que tengamos una buena relación con Dios, pero también fueron dadas para que tengamos una buena relación con las demás personas. Es importante que si nosotros honramos nuestra relación con Dios, que si nuestra relación con Dios es la correcta, también nosotros vamos a tener una buena relación con las personas y con todas las autoridades de este mundo. El concepto honrar debe de estar presente siempre en nosotros. Nosotros debemos de honrar siempre a Dios y debemos de honrar a las personas. Un ejemplo de honra podría ser para nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros honramos a nuestros padres? Desde niños empezamos honrándolos y hasta que se mueren terminamos honrándolos. Damos la vida por nuestros padres. Cuando llegan a una edad avanzada, ahí estamos nosotros ahí para cuidarlos. Incluso muchos honran a sus padres ya después de muertos. Guardan lo que ellos les han ordenado. Si dejan un testamento, qué bueno, porque quizás la gente necesita ver algo por escrito para obedecer. Pero aquel que honra a sus padres va a honrar incluso la palabra de ellos después de muerto. Esto me recuerda a mí, a mi mamá. Cuando murió su padre, él dejó una propiedad y dijo: esta propiedad es para Anacleto. Anacleto se llama el tío mayor mío, ¿verdad? Y gracias a Dios que no me pusieron así, pero así se llama él. Dijo: esta propiedad es para él. Y se murió el abuelo. Pero después de muerto vinieron los problemas. Todos los hermanos empezaron: no, yo soy hijo también, yo necesito, me tienes que dar una parte, me tienes que dar otra, y empezaron a pelearse todos. Entonces el tío Anacleto dijo: bueno, él tenía dinero, dijo: bueno, les voy a comprar a cada quien su parte y les voy a dar su parte a cada uno. Y llegó con mi mamá y le dijo: Tinita, aquí está tu parte de la casa. Entonces ella le dijo: no, mi papá dijo que esa casa era tuya y yo voy a honrar su palabra. Dales a los que quieran, pero a mí no me des nada. Y así debemos de ser con la ley del Señor. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que obedecer. Los esposos, qué diferente sería este mundo si los esposos honraran a las esposas y las esposas a los esposos. Qué diferente sería este mundo si los hijos honraran a sus padres. Pero el mundo se está olvidando de honrar la palabra de Dios. Estados Unidos, quizás considerada la nación más poderosa del mundo, está sacando la Biblia de las escuelas. No está permitiendo que se hable de la Biblia en las escuelas. Y ustedes ya saben cómo viene ese país. Viene en una decadencia y en una degeneración moral porque han sacado a Dios de las escuelas y de muchas casas. Pero el Señor nos dice: sean obedientes. Hijos, ustedes tienen que ser obedientes. Y el Señor no solo nos demanda obediencia, sino que dice: si ustedes obedecen, van a ser recompensados. Deuteronomio capítulo 4, versos 39 al 40. Dice la palabra del Señor así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. El Señor nos está pidiendo obediencia. Obedezcan mis leyes, obedezcan mis estatutos, y verán cómo yo los voy a honrar a ustedes. Y con esto en mente quiero que vayamos ya
al verso 16 de este pasaje que leímos. El verso 16 de Primera de Juan capítulo 5 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Paremos ahí. Lo primero que debemos de pensar es qué significa pecado. Y la descripción más sencilla que el mundo dice es errar al blanco, fallar en el blanco, no pegarle a lo correcto. Uno de los diccionarios bíblicos dicen que pecado es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo que específicamente ha prohibido. Y el diccionario de la Real Academia Española dice esto, que pecado es cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Mucha gente hoy en día está errándole al blanco. Muchos cristianos quizás quieren hacer lo bueno, pero no lo hacen, están fallando. Recordemos que Juan le está escribiendo a la iglesia. Esta epístola es para los cristianos, para la iglesia. Muchos cristianos están errando al blanco. Y Juan sabía que todos nosotros, y nosotros sabemos que todos nosotros somos pecadores. Ahí mismo en el primer capítulo, el apóstol Juan dice: si decimos nosotros que no hemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan sabe que todos somos pecadores y por eso Juan ahora está diciendo, nos va a hablar acerca de que cuando un hermano peca, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y Juan nos dice, si vemos que un hermano está pecando, entonces lo que tenemos que hacer, pero aclara Juan, que no sea un pecado de muerte. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por él, pedir por él. Pero aquí creo que surge la pregunta, ¿cuál es el pecado de muerte? Y el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo. Cada hombre que le da deliberadamente e intencionalmente la espalda al Señor, ese es un pecado de muerte. Entonces Juan nos está diciendo que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, Juan dice, no vayan a pedir por eso, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Y simplemente Juan dice, no pidan por eso, porque ustedes van a cruzar una línea muy delgada, que es la línea del libre albedrío. Dios te está dando a ti el poder para poder elegir, y tú vas a decidir si quieres seguir o no quieres seguir a Jesucristo. Dios no va a forzar a nadie, Dios no va a doblar la voluntad de alguien. Ninguno de los que están hoy aquí deben de preocuparse. O sea, Dios no los va a obligar a ser salvos. Dios no quiere obligar a nadie. Dios no quiere que tú estés a la fuerza en el cielo si no quieres. Si tú quieres estar con Dios, pues bienvenido. Pero si no quieres estar con Él, Dios no dice, yo no te quiero hacer miserable, que pases toda la eternidad diciendo, es que a mí me obligó Dios, me forzó, me dobló la mano. Dios no quiere eso. Tú vas a elegir tu propio destino. O vas al cielo o vas al infierno. Pero Juan dice aquí, entonces si un hermano peca, debemos de orar por ellos. Y es que lo que pasa es que muchas veces el hermano no ve su propio error. Piensa que está haciendo lo correcto, pero no ve lo que está haciendo incorrecto. Y entonces es cuando debemos de acercarnos a Él y orar por Él, porque Satanás lo tiene cegado, porque Satanás lo tiene engañado. Está él viendo las mentiras de Satanás y está yéndose detrás de eso. Satanás aparece como un ángel de luz y engaña a muchas personas.
Y lo primero que va a querer hacer Satanás es apartarte de la palabra del Señor. Eso es lo primero que va a querer hacer. ¿Cuántas iglesias hoy en día se están dejando llevar por la personalidad de hombres carismáticos? Aquellos que deslumbran a las multitudes, pero están dejando por un lado la palabra del Señor. ¿Cuántas iglesias se están yendo detrás de los milagros? Si no hay milagros, ahí no está el Espíritu Santo. Si no se habla en lenguas, ahí no estuvo el Espíritu Santo. Y toda la gente se está yendo detrás de las emociones. ¿Cuánta gente está siendo sacada de escuchar la Biblia? Muchas iglesias dicen, no necesitamos la Biblia. Aquí oremos, aquí cantemos, aquí dancemos y la Biblia no importa. Mejor si no estudiamos la Biblia, porque los hombres no quieren saber qué es lo que están haciendo mal. Les gusta más la ilusión, les gusta más la mentira. Podríamos escribir aquí muchos libros de las mentiras de Satanás. Yo he estado en algunas conserjerías de matrimonios y he oído cosas como estas. Mi esposa no me entiende, o mi esposo no me entiende, yo ya no la amo, somos incompatibles. Es más, dice, me casé con ella, pero nunca la he amado. Pero al referirse a la otra persona que está interfiriendo en el matrimonio, dicen, esa mujer, esa sí me entiende. Esa mujer, qué comunicación la que tenemos con ella. Con esa mujer es algo especial. ¿Sabes? Esa mujer es tan espiritual. Se siente bien estar con ella. Siento la presencia de Dios cuando estoy a su lado. Pero la palabra de Dios nos dice que tú estás cometiendo un pecado, que estás cometiendo adulterio, que estás cometiendo fornicación, que estás directo para irte a la muerte. Es ahí cuando nosotros tenemos que ir con ese hermano y decirle, hermano, estás mal, necesitamos orar por ti. Hermano, Satanás te tiene cegado los ojos. Necesitamos orar para que te quite esa venda de tus ojos y veas la condición en la que tú estás. Tenemos que orar para que Dios le abra los ojos a los hermanos que están en esa condición. No pueden seguir metidos en ese pecado. ¿Cuántas parejas hay dentro de las iglesias que están viviendo en adulterio y en fornicación? Y son los hermanos más espirituales que uno puede encontrar. Hasta lo señalan a uno con el dedo. Pero tenemos que orar para que Dios les quite el velo que tienen en sus ojos, para que puedan ver que ellos tienen distorsionados sus valores, para que puedan ver que lo que ellos dicen que es bueno es lo malo, para que ellos puedan ver que lo que ellos están haciendo está malo. Porque Satanás les pone una ilusión y les hace creer que eso está bien. El mundo dice, no, qué aburrido ir a la iglesia, es mejor estar en la fiesta. Pero debemos de orar para que Dios cambie esos corazones y dejen de estar engañados por el enemigo. Pero si una persona le dice, no, yo no quiero saber nada de Jesucristo, a mí no me hablen de eso, no me interesa. Ese es un pecado por el cual no podemos orar. Tú no puedes orar y decir, Señor, yo te pido que mi hermano sea salvo, porque lo que estás haciendo ahí es, estás forzando la voluntad de Dios. Esa oración no la podemos hacer, porque Dios puede darle a él, pero él va a ser en contra de la voluntad de él, y Dios no quiere a ninguno forzado. Dios no quiere ninguno a la fuerza. Si es que no pidas que sea salvo tu vecino,
sino pide que Satanás le quite el velo que no deja ver a Jesucristo. La segunda parte del verso 16 y el verso 17 dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y el verso 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Un montón de cosas están malas. Ya vimos que todos nosotros somos pecadores, pero ¿cuántos predicadores o cuántos estudios dicen que si tú estás cometiendo un pecado, por ejemplo, si tú eres un alcohólico, te mandan al infierno, ya no quieren saber nada de ti? Si tú estás cometiendo un pecado, te dicen: no, tú eres un pecador, vas a ir al infierno, en lugar de orar por este hermano. Y lo que hacen es mandarlo directito al infierno, y hasta allá lo ven pateando carbones allá en el infierno. Yo creo que la gracia del Señor es suficiente. Cuando el cristiano comete un pecado, ¿qué es lo que hace el cristiano? Confiesa. ¿Y qué dice la palabra? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que Primera de Juan 1:9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está diciendo que el cristiano no solo comete un pecado, comete varios, porque dice nuestros y dice pecados. O sea, vamos a estar fallando al blanco, vamos a estar errando al blanco, pero el cristiano sabe inmediatamente cuando está pecando y va directamente al trono de la gracia y pide perdón. Y ya vimos que solo hay un pecado que va a condenar tu alma al infierno, y eso es rechazar a Jesucristo. El verso 18, en su primera parte dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí está la diferencia. El cristiano sabe cuando está pecando y va y se arrepiente, pero no lo vuelve a hacer. Lo deja por un lado. No es una práctica constante de él. Pero los que no son cristianos practican el pecado, están en el pecado. Tienen odio contra una persona y lo siguen odiando y lo siguen odiando, y van a llegar al infierno odiando a esa persona. ¿Por qué? Porque no son cristianos, porque siguen practicando ese pecado. Están robando y siguen robando y siguen robando y no se cansan de robar. Es que no son cristianos, por eso están practicando. Pero cuando el cristiano comete un error, va inmediatamente y pide perdón. Y no solo le pide perdón al Señor, sino que también debe ir con el hermano y pedirle perdón al hermano. Y decirle: perdóname si te ofendí. Pero antes ya fue a la presencia del Señor a pedir perdón. Y es que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una nueva naturaleza. Los hijos de Dios somos nuevas criaturas. Mire, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces, si estamos pecando, ¿será que Cristo vive en nosotros? ¿Será que Cristo está con nosotros cuando estamos practicando el pecado? Cuando nos mantenemos haciendo el pecado. Y es que muchos podrán decir: como Dios es misericordioso, como Dios es solo gracia, entonces pequemos y pequemos para que se muestre la gracia y la gracia sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Romanos 6, versos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y él mismo da la respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú ya eres una nueva criatura, ¿cómo puedes mantenerte viviendo en el pecado? Si tú dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cómo puedes mantener ese pecado dentro de ti? La vieja está muerta. La vieja naturaleza está muerta. Si has nacido de nuevo, no puedes seguir practicando el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo y no practica el pecado, dice el apóstol Juan. Ahora, tú como cristiano vas a pecar, porque la palabra del Señor así lo dice. Pero cuando peques, vas a descubrir algo que es muy emocionante. Tu corazón, el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo y te va a decir: estás haciendo mal, estás actuando mal, lo que tú estás haciendo no está bien hecho. Y en ese momento vas a doblar rodillas y le vas a decir: Señor, perdóname. Pero si tú no has nacido de nuevo, vas a seguir en ese pecado y lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo y se va a volver más grande. Es posible que tú seas de aquellos que son buenos para esconder los pecados. Cuánta gente hay excelentes para esconder los pecados. Hoy tenemos un caso que ha estado sonando en Guatemala, ¿verdad? 2 años y medio estuvo escondido el hombre hasta que lo atraparon. Bueno para esconderse. ¿Cuántos han robado en el gobierno y nunca los han agarrado? Buenos para esconder sus pecados. Hasta salen huyendo y ahí están en Panamá, buenos para esconder los pecados. Quizás tú mismo robaste alguna vez y no se dio cuenta el jefe. O quizás mentiste con tal de conseguir algo y dijiste: qué bueno, qué bien la hice. No se dieron cuenta que estaba mintiendo. O quizás ahí en la soledad de tu habitación, ¿qué haces? Nadie lo sabe. Pero Dios está en cualquier lugar. Él sabe lo que estás haciendo en lo más escondido. Él sabe incluso lo que estás pensando. Él conoce lo más profundo de ti. A Él no lo podemos engañar. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si has nacido de nuevo, Él te va a guardar en todo momento. Si has nacido de nuevo, no te vas a salir con la tuya, porque tu corazón, tu Espíritu Santo va a estar redarguyéndote y vas a tener que ir postrado delante del Señor a pedirle perdón. Ninguno que se dice hijo de Dios va a seguir metido en el pecado, va a seguir escondiendo el pecado, porque tarde o temprano el Señor lo va a descubrir. Lo que guardaste en oculto, el Señor lo va a descubrir en público. El verso 18 en la segunda parte dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos a leer todo el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Ayúdenme. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por Dios. Y vean qué hermoso lo que dice este versículo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y entonces Jesucristo
es el que fue nacido de Dios, el que fue engendrado por Dios. Él te va a estar guardando. El diablo no te va a poder tocar porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres una nueva criatura. Jesucristo te va a estar guardando. Aunque el diablo te venga con todos los ataques más feroces, no te va a tocar porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es aquí cuando nosotros podemos decir, en Cristo soy más que vencedor. Puedes decir, el maligno no me toca. Si eres un hijo de Dios, puedes decir eso. El diablo no me puede tocar, porque yo soy una nueva criatura. Los versos 18, 19 y 20, el apóstol Juan termina con estas palabras. Solo veamos con qué empieza cada uno de estos versículos. El verso 18 dice, sabemos. El verso 19, sabemos. Y el verso 20, pero sabemos. Juan va a terminar esta hermosa epístola. Recuérdense que Juan ha estado insistiendo en que nosotros debemos de saber que somos hijos de Dios, en que nosotros debemos de saber que creemos en Dios, en nosotros debemos de saber que el Hijo de Dios no peca. Por eso Juan termina, sabemos, sabemos y sabemos. Sabemos, dice, que cualquiera, el verso 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En eso sabemos que somos hijos de Dios, que no practicamos el pecado. El verso 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabemos que si somos hijos de Dios, estamos metidos aquí en un campo de batalla, pero la palabra del Señor dice que Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Estamos aquí para hacer luz, para hacer sal a las naciones, para mostrarle al mundo que podemos ser guardados del pecado aquí en esta tierra. Nosotros somos los que podemos demostrarle al mundo que el mundo puede ser transformado si nosotros estamos siendo como Cristo. Sabemos, dice Juan, que el Hijo de Dios ha venido en el verso 20 y nos ha dado el entendimiento para que podamos conocer la verdad. Para eso vino el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos conocer a la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la verdad, no soy parte de la verdad. No quiero que ustedes entiendan una porción de la verdad. Yo soy la verdad. Juan nos está diciendo, para eso ha venido el Hijo de Dios, para que ustedes conozcan la verdad, para que ustedes tengan, dice al final, vida eterna. Para eso vino el Señor. El verso 20 dice esto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. No hay otro camino, solo Jesucristo. No les pueden mostrar un montón de caminos, pero el único camino que lleva al Padre, el único que te puede dar salvación se llama Jesucristo. A eso vino, para que nosotros tuviéramos ese entendimiento que Él es el verdadero. Y dice Juan a la iglesia, y ustedes están en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo este verso 20, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el resumen de la primera epístola del apóstol Juan. Si ustedes quisieran un mejor resumen, o que si ustedes quieren resumir esta epístola, digan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por último, el apóstol Juan va a terminar con el versículo 21. Si están ahí conmigo, quiero que lo leamos juntos. Versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Qué recomendación más seria la que hace el apóstol Juan para terminar esta epístola. Es algo muy serio y hay que tomar en cuenta. Nosotros podemos ser seducidos por cualquier ídolo. Si tú recibiste a Cristo, eres hijo de Dios. Si tú ya recibiste a Cristo, no creo que tengas ahí en tu sala una estatua, que la tengas en tu habitación y que tengas una veladora enfrente de ella y que estés rezándole todo el día o cantándole todo el día. O quizás que andes con un crucifijo lleno de chibolitas y todo el día andes pasando una chibolita por la otra. Eso es muy sofisticado, ¿verdad? Eso, no, pastor, ¿cómo va a ser un cristiano teniendo un ídolo ahí en la sala de su casa o andando con un crucifijo? No. Pero la recomendación de Juan es: guárdense de los ídolos. Y es que él sabe y sabía que íbamos a tener muchos ídolos en este tiempo. Y quizás el ídolo más moderno es una pequeña cajita que la tenemos de todos los colores, de 12, 15, 21, 32, 52, 66 pulgadas. Es un ídolo que lo miramos fijamente horas y horas y horas. Es tu compañero a veces que te hace morirte de la risa, te cuenta buenos chistes. O quizás cuando estás enfrente de este ídolo empiezas a gritar de la emoción: ¡Gol! O quizás te cuenta las historias más sentimentales que tú puedas tener. Cañaveral de pasiones. Los que se rieron saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Muchos dirán: no, ese no es un ídolo, pero te tiene atrapado. Pasas horas y horas y horas enfrente de él. E incluso cuando tus hijos llegan y tú estás enfrente de tu ídolo, y llegan: papi, juguemos. No, quítate de ahí, mejor toma otro tu idolito. Llévate tu Wii por ahí, o tu iPad, o tu minipad, le damos otro ídolo para que el niño no nos esté molestando. Se vuelve problema en nuestra relación en el hogar. Ese ídolo puede estorbar tu relación en el hogar. Y peor, si llegas a molestar a tu esposa a la hora de las novelas. Espérate, ya va a terminar esto, hombre, y no molestes. O cuando tú estás sentado viendo el campeonato mundial de fútbol, ¿verdad? Los repechajes ahí, todos prendidos. Llega la esposa: mijo, ya es hora del almuerzo. No, hombre, ahorita no me molestes. ¿Cuántos están atrapados por ese ídolo? O quizás otro ídolo. Este no es muy común, pero de repente, ¿verdad? Mi carro. Cómo cuido mi carro. Lo lavo todos los días, lo lustro, le paso la aspiradora,
Cualquier cosa puede estar sucia, pero mi carro no. Que mi esposa no se bañe, no me importa, pero que mi carro debe estar bien bañadito. Mi casa puede ser un regadero. Alguien por ahí dice un cuchitril, dicen por ahí, pero mi carro no. O quizás, tal vez no tengas ese carro, pero estás añorando tener ese carro. Y todo el día te pasas haciendo cuentas, ese carro cuesta 125,000 y solo tengo 5,000, ¿y qué voy a hacer para conseguir el resto? Se vuelve una obsesión y se vuelve como un ídolo para ti. Y piensas, ya solo piensas, cuando pase por allá enfrente de la novia manejando mi carro y se me va a quedar viendo. Estás obsesionado con eso, se vuelve como un ídolo. Puedo seguir hablando de muchos ídolos, pero simplemente te quiero decir que cualquier cosa que toma el lugar de Cristo en tu vida es un ídolo. Cualquier cosa que se interponga en tu relación entre Dios y tú es tu ídolo. Cualquier cosa que ocupe tu mente y tu corazón, ese es tu ídolo. Todo lo que saque al Señor de tu vida, todo lo que desplace a Jesucristo de tu vida, ese es tu ídolo. Por eso el apóstol Juan termina con esta exhortación: hijitos, guárdense de los ídolos. Y es que él sabe que esto es lo que nos puede separar del Señor. Cualquier cosa que nos distraiga la mente nos puede separar del Señor. Y esta es una exhortación muy seria para la iglesia. Guárdense de los ídolos. No permitan, dice Juan al final, que nada se interponga entre ti y el Señor. No permitas que ninguna persona, que ningún objeto, que ningún deseo tome el lugar de Dios, porque se va a volver tu ídolo y te va a apartar de la presencia del Señor Jesucristo. Hijos, hijitos, amados, como nos ha estado hablando el apóstol Juan, nos ha estado tratando con cariño y termina con esta expresión de amor: hijitos, guardaos de los ídolos. El mismo Señor Jesucristo, sabiendo esto, en Mateo 6:33 dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero no estén buscando a los ídolos. Dios los ama tanto que Él les va a dar todo lo que ustedes necesitan. Pero andamos buscando al ídolo, y el mayor de los ídolos de este mundo se llama dinero. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Gracias, Espíritu Santo, por estar cada momento y cada instante con nosotros, redarguyéndonos y mostrándonos cuando estamos actuando mal. Gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos que quede implantada en nuestros corazones, que podamos oír siempre la verdad tuya, que podamos siempre recibir tu verdad. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a confiar solo en ti. Saca, Señor, de nuestra vida, saca, Señor, de nuestra mente cualquier cosa que quiera apartarnos de escuchar tu palabra. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor, que aunque vengan tormentas contra nuestra vida, que aunque vengan situaciones difíciles a nuestra vida, que aunque todo el mundo se voltee en contra de nosotros, sabemos
que somos guardados por ti y el maligno no nos va a tocar. Señor, gracias, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque toda rodilla se doblará, porque toda lengua confesará que tú eres Dios. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Y mientras la iglesia sigue orando, es un buen tiempo para que usted pida, quizás por alguien que usted sabe que está en pecado. Pídale al Señor: Señor, abre los ojos de esta persona. Pero yo quiero orar por aquellos que quizás esta mañana vinieron rechazando al Señor. Aquellos que vinieron dándole la espalda al Señor, diciéndole: Señor, yo no quiero saber nada de ti. Estoy aquí obligado, me traen a la fuerza, pero yo no creo en ti. Hoy tú has oído que ese es el único pecado que es de muerte. Es el pecado que te va a llevar al infierno si tú rechazas deliberadamente al Señor. Si tú has estado oyendo la palabra y continúas rechazando al Señor, tú vas a pasar la eternidad en el infierno. Pero hoy, esta mañana, Dios te ama tanto que te da una oportunidad más. Y Él te dice: hijo, yo te amo, yo morí por ti en la cruz. Estoy aquí, Señor, estoy aquí, te dice, porque yo perdoné tus pecados. Solo quiero darte la oportunidad que me recibas para que puedas estar conmigo en el cielo por la eternidad. Si tú quieres recibir a Cristo esta mañana, repite conmigo y dile: Señor Jesús, me reconozco pecador y sé que necesito tu perdón. Necesito que tú me perdones. Quiero ser tu hijo. Aquí estoy. Quiero servirte. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Si tú hiciste conmigo esa oración, rápidamente te voy a pedir que levantes tu mano. La iglesia está orando. El Señor ve tu corazón. El Señor va a ver tu mano. ¿Por qué pedimos que levanten la mano? El Señor Jesucristo murió en la cruz públicamente, en frente de más de 3 millones de personas. Tú lo tienes que hacer públicamente. ¿Quieres hacerlo? Hoy es tu oportunidad. Si no, voy a orar por aquellos que no te conocen. Señor, te pido esta mañana que aquellos que deliberadamente te están rechazando, que aquellos que no quieren saber nada de ti, Señor, que tú les quites el velo que tienen en sus ojos, que tú quites, Señor, todo estorbo que tiene su mente, para que puedan entender que tú eres el verdadero, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y oramos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.